En la casa de mi bisabuela no se permitía que ningún niño durmiera solo, y eso no se discutía, aunque hubiera cuartos de sobra y camas vacías por toda la casa. Cuando uno es pequeño, acepta esas reglas sin pedir demasiadas explicaciones, sobre todo si todos los adultos las obedecen como si fueran parte normal de la vida. Lo extraño fue entender, muchos años después, que aquella costumbre no tenía que ver con cuidado ni con comodidad. Tenía que ver con contar bien a los niños antes de apagar la luz y volver a contarlos antes de que amaneciera. Mi familia materna era de un pueblo de Jalisco donde casi todas las casas viejas tenían patio central, cuartos largos, techos altos y muros tan anchos que en verano guardaban fresco y en invierno devolvían un frío húmedo que se metía hasta los huesos. La casa de mi bisabuela estaba al fondo de una calle de tierra, cerca de una pequeña barranca y de un corral donde antes criaban gallinas y 2 burros. Ahí se reunía toda la familia en vacaciones, funerales, bautizos o simplemente cuando a alguien se le ocurría que había que ir a ver a la abuela antes de que se sintiera olvidada. Yo pasé muchas temporadas en esa casa cuando era niño. La recuerdo bien porque tenía un olor muy particular a café de olla, ropa guardada, tierra mojada y veladoras apagadas. Durante el día era un lugar normal, incluso alegre. Había primos corriendo, tías cocinando, hombres sentados en sillas de plástico hablando de cosas del campo o del precio de lo que fuera que estuvieran sembrando ese año. Por las tardes los niños jugábamos en el patio, perseguíamos gallinas, nos subíamos a la pila y terminábamos todos regañados antes de la cena. Lo raro empezaba cuando oscurecía. A partir de cierta hora los adultos se ponían más serios. Cerraban la puerta del patio, metían a los perros, revisaban las ventanas y comenzaban a repartir cobijas en el cuarto grande donde nos dormían a todos juntos, aunque hubiera otros espacios disponibles. Yo nunca entendí por qué lo hacían así. Había por lo menos 3 cuartos donde se podía dormir sin problema, pero a nosotros nos acomodaban en el mismo, en 2 camas y varios colchones tendidos en el suelo. Mis primos más grandes se quejaban porque querían quedarse en otro lado, pero nadie les hacía caso. Mi bisabuela solo decía que los niños debían descansar juntos y que no quería andar buscando a nadie en la madrugada. Lo decía con un tono que no daba pie a discusión. Mi abuela, que normalmente era más flexible, en esa casa obedecía sin objetar. También tenía una regla que de niño me parecía exagerada. Si durante la noche alguien nos llamaba desde el patio o desde la ventana, no debíamos responder aunque reconociéramos la voz. Según ella, si un adulto necesitaba algo, iba a entrar al cuarto directamente y no se iba a poner a hablarnos desde afuera. De niño uno oye ese tipo de advertencias y las mezcla con todo lo demás, con los cuentos de duendes, los espantos del monte y las historias para que uno no ande de curioso. Yo lo tomaba así. Pensaba que era puro método para que no saliéramos al patio en la oscuridad, o para que los más chicos no se asustaran si escuchaban ruidos. La primera vez que sentí que detrás de esa regla había algo más serio fue una noche de diciembre, cuando yo tendría unos 9 años. Estábamos varios primos dormidos en el cuarto grande. Afuera hacía frío y dentro olía a cobijas viejas, jabón de pasta y tierra seca que traíamos en los zapatos. Yo me desperté a medianoche porque quería ir al baño. No me levanté de inmediato porque escuché un sonido raro en el pasillo. No parecían pasos normales. Era más bien un arrastre leve seguido de una pausa, luego otro arrastre y otra pausa. Pensé que sería mi bisabuela, que ya estaba grande y caminaba despacio, pero algo no me cuadraba porque el ruido no tenía el ritmo de alguien que avanza con esfuerzo. Sonaba medido, casi como si quien se moviera se detuviera a escuchar entre cada tramo. Me incorporé lo suficiente para mirar hacia la puerta del cuarto, que estaba entornada. Desde donde yo estaba podía ver una parte del pasillo en penumbra y la sombra de la luz del patio entrando apenas por una rendija más lejana. Entonces apareció una figura frente a la puerta. No entró por completo. Se quedó en el marco, quieta, tapando parte de la oscuridad del pasillo. Lo primero que pensé fue que era una mujer de la familia, quizá una de mis tías, porque la silueta parecía llevar falda o una bata larga. Pero no se movía como una persona normal que entra a revisar si los niños siguen dormidos. Permaneció inmóvil varios segundos, con la cabeza levemente inclinada hacia adentro, como si estuviera observando las camas. Yo me quedé helado, sin hacer ruido, con esa sensación que se tiene de niño cuando algo no parece peligroso de inmediato, pero tampoco debería estar ahí. La figura avanzó apenas un poco y escuché una respiración muy tenue que no venía del lugar donde debía venir. Era una respiración pausada, sí, pero demasiado alta.
como si quien respiraba estuviera más cerca del techo que del piso. Después ocurrió algo que no se me olvidó nunca. La mujer, o lo que fuera, comenzó a contar en voz baja. No era una voz áspera ni monstruosa. Sonaba incluso calmada, casi maternal. Iba diciendo números despacio, dejando un pequeño espacio entre uno y otro, como si estuviera revisando que ninguno faltara. Yo alcancé a escuchar claramente hasta el 7. Éramos 7 niños dormidos en el cuarto esa noche. Cuando llegó al último número, la figura se quedó completamente quieta. Yo cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron. No sé cuánto tiempo pasó después. No sé si aquella cosa se fue o si alguien más entró. Lo único que recuerdo es que en algún momento escuché a mi abuela rezando muy bajito en el cuarto de al lado, y luego debí quedarme dormido porque amanecí en la misma posición, sudado a pesar del frío y con el cuerpo entumido. En cuanto hubo luz, le conté a un primo mayor lo que había visto. Se rió de mí y dijo que seguro había sido una tía revisándonos. Yo quise creerle. De hecho, durante años me repetí eso para no darle más vueltas. Con el tiempo dejé de ir tan seguido a esa casa. La familia se dispersó, fallecieron algunos de los mayores, y las visitas se fueron haciendo menos frecuentes. Mi bisabuela murió cuando yo ya era adulto, y la propiedad quedó a cargo de una de mis tías. La casa se abrió solo para ocasiones específicas, y luego pasó largos periodos cerrada. Yo volví muchos años después, no por nostalgia, sino porque había que ayudar a limpiar antes de que unos primos decidieran si la vendían o la arreglaban para usarla en vacaciones. Llegué un viernes por la tarde, con la idea de quedarme el fin de semana, barrer, sacar tiliches y ya. No esperaba que el simple hecho de dormir ahí una vez más me desenterrara recuerdos que yo había aprendido a dejar quietos. La casa seguía siendo la misma, solo que más cansada. El patio estaba más seco, las paredes tenían manchas de humedad, y varios muebles estaban cubiertos con sábanas. Aún así, el lugar conservaba esa presencia pesada que yo recordaba de las noches. Mi tía, la que se había quedado más cerca del pueblo, andaba coordinando la limpieza con 2 primas y conmigo. Durante el día trabajamos sin problema, sacando cosas viejas, revisando baúles y decidiendo qué podía quedarse y qué no. Ya cayendo la tarde, mientras barríamos uno de los cuartos laterales, encontré un montón de colchones doblados y apilados contra la pared. Eran los mismos, o por lo menos muy parecidos, a los que usaban cuando nos dormían a todos juntos de niños. Se me hizo raro que siguieran guardados así. Le pregunté a mi tía por qué los conservaban si nadie los usaba ya. Ella me respondió, medio en broma y medio en serio, que por costumbre. Esa respuesta me dejó con la incomodidad de antes. Aproveché que estábamos solos un momento en la cocina, y le pregunté de una vez por qué nunca dejaban dormir solos a los niños en esa casa. Mi tía se quedó callada bastante rato. Estaba limpiando frijol para la cena, con las manos ocupadas y la mirada baja. Luego soltó una exhalación larga, y me dijo que esa regla no la había inventado mi bisabuela por gusto. Me contó que, cuando ella misma era niña, uno de sus hermanos menores desapareció durante una madrugada. Tenía apenas 6 años. Lo encontraron horas después, no muerto ni herido, sino caminando descalzo hacia la barranca, todavía dormido, con los ojos abiertos y la cara completamente ida. Al principio pensaron que era simple sonambulismo, pero la cosa empeoró cuando el niño empezó a decir que una mujer lo había llamado desde la ventana usando la voz de su madre. Según él, la mujer estaba afuera, en el patio, y le decía que faltaba uno. Sentí un escalofrío inmediato porque esa frase me golpeó de una manera muy precisa. Mi tía siguió contando, quizá porque ya había empezado y sabía que no iba a poder dejar la historia a medias. Dijo que después de aquello hubo otras noches raras. Un primo de ella juró haber visto una mujer parada al fondo del pasillo, revisando los cuartos. Mi bisabuela, que hasta entonces no había sido especialmente supersticiosa, comenzó a dormir con los niños en el mismo cuarto o a dejar a una hija mayor en la entrada. También empezó a contarlos antes de apagar la luz y otra vez al amanecer. Si faltaba uno, aunque fuera porque estaba en el baño, se armaba un escándalo. Yo le pregunté por qué nunca nos habían explicado eso de frente cuando éramos chicos. Me dijo que porque a veces contar demasiado una cosa la vuelve parte de la casa, y lo que mi bisabuela quiso toda su vida fue impedir precisamente eso. Ya no me quedé con ganas de dormir ahí,
pero tampoco me pareció correcto irme por algo que todavía seguía pareciendo una mezcla de historia familiar, miedo heredado y recuerdos incompletos. Cenamos temprano, cerramos bien la casa y decidimos dormir en 2 cuartos. Mis primas se quedaron en uno más pequeño y mi tía y yo en el cuarto grande, el mismo donde antes dormíamos todos los niños. Ella se acostó en una cama junto al muro y yo en un catre más cercano a la puerta. Antes de apagar, la vi hacer algo que me regresó de golpe a la infancia, aunque odio usar esa expresión. Sacó una libreta vieja de la bolsa, anotó algo y luego murmuró, casi para sí misma, el número de personas que estábamos dentro de la casa. No me explicó nada y yo no quise preguntar. Tardé mucho en quedarme dormido porque cada crujido me parecía conocido. El techo, el viento, una rama tallando una pared del patio, el chasquido de la madera vieja. Todo eso iba armando el mismo ambiente que recordaba vagamente de niño. En algún momento sí me dormí, pero me despertó una sensación muy particular, la de no estar solo en el cuarto aunque mi tía seguía roncando suave del otro lado. No fue un ruido específico lo que me levantó. Fue la certeza física de que alguien más estaba ahí, inmóvil, esperando a que yo abriera bien los ojos. Miré hacia la puerta y la vi entornada más de lo que la habíamos dejado. No estaba abierta por completo, pero sí lo suficiente para dejar pasar un tramo del pasillo. Afuera no había luz prendida y aún así, se distinguía una claridad opaca que venía del patio. Me incorporé despacio y entonces escuché otra vez ese arrastre leve que yo recordaba desde la infancia. Venía del pasillo. Se acercó hasta la entrada del cuarto y se detuvo. Mi tía siguió dormida. Quise hablarle, moverla, hacer cualquier cosa, pero el cuerpo se me puso rígido de una manera absurda. No era parálisis, porque sí podía mover un poco las manos y la cabeza. Era más bien la sensación de que cualquier movimiento iba a llamar la atención de algo que todavía no me había elegido del todo. La figura apareció de nuevo en el marco. Esta vez no tuve dudas de que no era una persona de la familia. Era alta, más de lo que corresponde a una mujer normal, y estaba cubierta por una prenda clara que caía recta, sin pliegues naturales, como tela mojada pegada al cuerpo. El rostro no se distinguía bien porque el cabello lo cubría casi por completo, pero sí se notaba que la cabeza estaba un poco inclinada hacia un lado. Permaneció inmóvil unos segundos observando el cuarto. Luego levantó una mano larguísima y empezó a señalar en dirección a las camas y al catre, una vez por cada lugar ocupado. Después comenzó a contar. Lo hizo con la misma voz serena que escuché de niño, solo que ahora alcanzaba a notar algo que antes no supe identificar. Cada número iba acompañado por una pequeña pausa, no para asegurarse del siguiente, sino como si la cosa esperara respuesta de otra parte de la casa. 1. Silencio. 2. Silencio. 3. Silencio. En esa casa solo estábamos 4 personas. Cuando dijo el 4, la voz cambió apenas, no en volumen ni en tono, sino en intención. Se volvió más satisfecha, más firme, como quien acaba de confirmar un dato importante. Entonces sonó otra voz desde el patio. No venía del cuarto ni del pasillo. Llegó desde afuera, filtrándose por alguna ventana o por la rendija de una puerta lejana. Era la voz de mi madre llamándome como me llamaba cuando yo era niño y me quedaba dormido en casa ajena. Me dijo que saliera tantito, que la ayudara con algo porque no alcanzaba las llaves. Mi madre vivía a 3 horas de ese pueblo y además seguía viva. Aún así, escuchar esa voz en ese contexto me apretó el pecho de una forma espantosa. La figura del pasillo no volteó hacia el patio ni se inmutó. Siguió mirando dentro del cuarto, quieta, como esperando ver cuál de nosotros respondía a la llamada de afuera. Logré mover una pierna lo suficiente para darle una patada al catre y hacer ruido. Mi tía despertó de inmediato, se sentó sobresaltada y dijo mi nombre. En el instante en que su voz llenó el cuarto, la figura se deslizó hacia atrás. No se alejó caminando. Simplemente dejó de ocupar el marco y el pasillo quedó otra vez vacío. Mi tía se levantó sin prender la luz. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Parecía saber exactamente qué hacer. Se acercó a la puerta, la cerró con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, con un tono seco que yo nunca le había escuchado. Desde el patio ya no vino la voz de mi madre. En cambio, durante varios segundos, se oyó un roce largo sobre el piso del corredor, como si algo se hubiera retirado arrastrando la tela o los pies. Esperamos sentados hasta que amaneció. Cuando por fin hubo luz, salimos a revisar.
Las puertas seguían cerradas, las ventanas aseguradas, y mis primas seguían en su cuarto, sin haber oído nada más que un golpe aislado en la noche. Mi tía no quiso dar muchas explicaciones. Solo dijo que por eso la regla seguía siendo la misma aunque los años pasaran. Le pregunté si realmente creía que aquella cosa se llevaba niños. Me respondió que no sabía si se los llevaba en cuerpo o si primero se los iba sacando de otra manera, pero que en esa casa nadie pensaba seguir averiguándolo. Yo me habría conformado con esa respuesta si todo hubiera terminado ahí. Lo peor vino unas horas después, mientras seguíamos limpiando uno de los cuartos de atrás. Movimos un ropero viejo que llevaba décadas sin tocarse, y detrás apareció una pequeña puerta tapiada a medias, apenas visible bajo capas de cal y pintura. Mi tía se puso blanca apenas la vio. Me dijo que no la tocara. Obviamente eso solo hizo que quisiera preguntar más. Al final me confesó que por ahí daba un antiguo acceso a un espacio pequeño entre muros donde, según mi bisabuela, encontraron al hermano sonámbulo la segunda vez que intentó salir de noche. No estaba fuera de la casa ni cerca de la barranca. Estaba ahí adentro, escondido entre paredes, de pie y dormido, como si hubiera seguido una voz hasta un rincón donde nadie en su sano juicio habría entrado. Después de aquella vez mandaron tapar esa puertecita y jamás volvieron a abrirla. Esa revelación terminó de ponerle forma al miedo que la familia había cargado durante generaciones. No era una historia inventada para asustar niños inquietos. Era una rutina de vigilancia nacida de algo que había ocurrido de verdad y que, al parecer, seguía intentando repetirse si encontraba la oportunidad. Mi tía decidió ese mismo día que la casa no se iba a vender a cualquiera, ni a convertir en sitio de descanso para sobrinos que quisieran llevar a sus hijos a jugar sin conocer las reglas. Mis primas estuvieron de acuerdo. Yo también, aunque no me correspondía decidir demasiado. Meses después, cuando por fin se repartieron algunas cosas familiares, mi tía me dio una libreta vieja de mi bisabuela. No era un diario como tal. Más bien era una mezcla de cuentas, recados, fechas de misas y notas sueltas. Entre varias páginas encontré algo que me dejó pensando mucho tiempo. Había listas con nombres de niños y números al lado, hechas en distintas fechas. Debajo de una de ellas, escrita con una letra más temblorosa de lo normal, mi bisabuela anotó una sola frase. Si vuelve a preguntar cuántos son, no responder por nadie que siga respirando. No necesito agregarle nada más a esa historia para saber lo que vi aquella noche, ni para entender por qué mi familia mantuvo la misma costumbre durante tanto tiempo. La última vez que hablé del tema con mi tía, años después, le pregunté si alguna vez dejaron de contar a los niños al amanecer. Me dijo que sí, pero solo desde que en esa casa ya no volvieron a quedarse niños. Luego me contó un detalle que jamás me había mencionado. La mañana después de que yo vi a la figura en el pasillo, cuando ella fue sola al patio antes de que todos despertaran, encontró 4 rayas largas marcadas con tierra húmeda sobre la pared del corredor, a la altura de una mano. Éramos 4 dentro de la casa esa noche. Lo que nunca me dijo fue si la marca significaba que la cuenta había salido completa, o si, por alguna razón que prefiero no imaginar, aquella cosa estaba regresando después de tantos años para verificar si esta vez por fin sobraba uno.